evidentemente cometí un error. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En este video lo que voy a hacer es colocar el motor de la Chevy adentro del auto. No, mentira. Como bien vieron en el título del video, lo que voy a intentar hacer hoy es darle marcha al motor de la Chevy. Cuando edito los videos me doy cuenta que digo la Chevy cada 3x4. Bueno, volviendo al tema. Voy a intentar darle marcha al motor, ¿sí? Ya tenemos todo listo para hacerlo. Pero lo que yo quiero hacer es instalarle el radiador. Así de esa manera ya puedo llenar todo el circuito refrigerante con líquido refrigerante. Y bueno, una vez que yo consiga darle marcha al motor del auto, ya me puedo poner a carburarlo y todo tranquilamente, porque sé que el circuito de enfriamiento del auto ya está funcionando. Pero bueno, primero, ¿sí? Antes de instalarlo, vamos a darle una buena limpieza. Pero bueno, antes de instalárselo, vamos a hacerle una buena limpieza a todo el radiador, ¿sí? Por fuera lo limpiamos bien con hidro. Vamos a ver de limpiarlo por dentro también, con algún producto especial, ¿sí? Algún desincrustante, algo así. Y bueno, por supuesto, para que quede lindo estéticamente, también lo vamos a estar pintando por completo. Tengo que comprar una tapita de estas nuevas porque está muy oxidada el resorte de esta tapa, o salvo que venga el repuesto, no sé. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a limpiar por completo el radiador. Le voy a estar fabricando también algún soporte, algo para que el radiador quede montado aquí frente al motor. Y bueno, chequear que esté todo, llenar el motor con aceite, bueno, el sistema de líquido refrigerante también, hacer las conexiones eléctricas adecuadas o necesarias, ¿no? Para intentar ya darle marcha al motor. Así que arranquemos limpiando acá el radiador.
Muy bien, ayer ya terminé de pintar todo el radiador. Como vieron ahí en las escenas, le di una buena limpieza externa, una limpieza interna también. Luego lijamos la superficie, lo desengrasamos bien con thinner y ya le aplicamos el color. Así que ya está bien pintadito, todo limpito el radiador. Ya le conseguí la tapita nueva también, ¿sí? Esta va acá. Así que ahora vamos a pasar a instalárselo, ¿sí? Enfrente del motor. Voy a ver de fabricarle algún soporte, algo para que él se apoye. Le vamos a hacer las conexiones de las mangueras, ¿sí? Esta salida de la bomba, esta es la entrada, perdón, de la bomba. Va a la parte baja del radiador. Y aquí en la parte superior del termostato, ¿sí? A la salida del termostato va en la parte superior del radiador. Bueno, me falta hacer acá va una manguerita que hace un bypass. Esto es para el circuito de calefacción, ¿no? Del habitáculo. Lo vamos a hacer un bypass acá. Y de este lado, donde va el sensor de temperatura de agua, le puse directamente un tapón, ¿sí? Vamos a anular esto para que no pierda agua por ahí. Otra cosa que hice fue acoplarle una correa a la bomba de agua, solamente, ¿sí? Correa entre el cigüeñal y la bomba de agua. No voy a instalar el alternador, simplemente le vamos a dar marcha así, o bueno, intentar darle marcha, ¿no? Así que ya está, todas las bujías están bien apretadas como tiene que ser. Ya preparé más o menos el distribuidor. Ahí, como verán, ya puse el rotor del distribuidor apuntando hacia el cable de la bujía número 1. El orden de encendido de este motor de 6 cilindros es 1, 5, 3, 6, 2, 4. Entonces tenemos 1, después viene acá 5, después 3, después 6, 2 y 4. El distribuidor gira en este sentido, ¿sí? Y bueno, por supuesto, el cilindro número 1 en punto muerto superior. Ahí ya tenemos la marca, está puesta en 0 grados. Por acá ya le coloqué el sensor de presión de aceite. En realidad este tenía así el acople acá y salían dos mangueras, uno a un sensor universal y otro creo que era el original. No lo sé bien, no me recuerdo. Así que lo que tuve que hacer es comprarle un tapón acá para esta salida, y de este lado le puse el sensor de presión de aceite del Golcito, ¿sí? Vamos a estar utilizando este por ahora. Bueno, hay que hacerle todavía la conexión de mangueras de combustible, ¿sí? Alimentar la bomba desde algún bidón y la salida de la bomba conectarla aquí a la entrada del carburador Holley. Ya está la bobina conectada al distribuidor mediante el... Bueno, no me sale el nombre de esto, así que déjenme en los comentarios el nombre de esto, que ya no me acuerdo cómo se llama. Está conectada ya, entonces, la bobina, el distribuidor. Por acá la até con unos precintos, ¿sí? Y de este lado con un alambre al múltiple de escape, a la chapa de esta cobertora, para que no toque o no roce con el volante de inercia. Y bueno, por acá ya está todo. Acá también, ¿sí? A esta toma de vacío para el servofreno le puse un tapón, ¿sí? Una cámara de auto con una manguera ahí para cerrar la entrada. Ya me traje una batería y falta hacer la conexión eléctrica, ¿no? Tenemos para alimentar tanto masa como al burro de arranque, ¿sí? La masa va, el negativo de la batería va directo al block y el positivo va directo al burro de arranque. Y luego hay que alimentar esta pequeña cajita que me fabriqué para darle marcha por primera vez al motor del Fiat. Si quieren saber cómo armar esta cajita para darle marcha a un motor fuera del auto o cómo van las conexiones internas, tienen que mirarse este video que está acá, minuto 9:55, si no me equivoco. Le echan un vistazo ahí y explico cómo es la conexión interna de estos componentes para poder darle marcha a un motor. Y bueno, hago las correspondientes conexiones eléctricas. Tengo que echarle aceite todavía al motor porque está seco. Ya tengo el aceite para echarle al motor. Le vamos a echar agua desmineralizada, ¿sí? Al circuito refrigerante. No le vamos a poner refrigerante aún. Y creo que ya está todo. Por supuesto que voy a hacer un chequeo final antes de
intentar darle marcha. Lo primero que voy a hacer es también hacer girar el motor sin haber conectado la bobina, así de esa manera podemos cargar un poco el sistema de aceite, el circuito, perdón, de aceite. Hacemos girar un poco, ¿sí?, todos los componentes y luego sí, alimentamos con energía a la bobina e intentamos darle marcha al motor. Vamos a ver qué pasa. Si me cuesta mucho o no. Sí, acá tenemos los tornillos de regulación de relenti, ¿sí?, del carburador. A esos los puse en 2 vueltas y media. Vamos a ver si con eso es suficiente. Y bueno, ya está todo, así que a cruzar los dedos, ¿sí? Esperemos que no me haga renegar mucho, intentar hacer arrancar este motor. Muy bien, se apagó el testigo, así que quiere decir que ya el sistema de aceite levanta presión. Voy a hacerlo girar unas cuantas veces más y luego ya conectamos la bobina. Voy a llenar la cuba del carburador con combustible.
Muy bien, ahora recién conseguí que actúe la bomba de pique, ya está tirando los chorritos de nafta. Ya hicimos girar varias veces el motor, así que ahora voy a conectar la bobina y vamos a ver qué pasa. De vuelta. Sí, perra. Ay, ay, ay. Bueno. Parece que me quedó mal el nivel de la cuba porque una vez que la bomba empieza a inyectar combustible me está rebalsando por acá. Así que le voy a cerrar un poco más la entrada de combustible. ¿Sí? O sea, el nivel, ¿no? Se puede regular acá el nivel de cuba. Muy bien, ya logré poner en marcha el motor de la Chevy, pero estoy teniendo un problema, como les dije acá, con el nivel de combustible en el carburador. No sé qué pasó, evidentemente cometí un error en regular el nivel. No sé, cuestión es que llega un momento en donde yo bajo las revoluciones, ¿no? Lo desacelero y empieza a rebalsar combustible acá por este respiradero. Así que tengo que ver ahí de corregir eso, porque sí, pierde mucho combustible. Ahí le voy a mostrar cómo sale el combustible por acá. Tiramos un poco de combustible con la bomba de pique, ponemos en contacto. ¿Vieron que sale un montón ahí de combustible? Y eso no me gusta para nada y me va a molestar bastante. Así que vamos a corregir primero esto. Ahí voy a ver qué hice mal. Y volvemos a probar darle marcha.
Bueno, ahí bajé más el nivel de combustible. Sí, evidentemente no me había quedado muy bien. Vamos a probar ahí cómo quedó.
Muy bien, ya logré revivir nuevamente el motor de la Chevy. Se lo escucha que suena muy bien, inclusive tiene muy buena reacción. Tengo entendido que este motor ya tiene una leva que no es original, ¿sí? Anteriormente, bueno, vino con otro carburador, creo que era uno más de competición, pero el dueño me pidió que quería instalarle este Holley que es un poco más original, así que hicimos eso. Bueno, ya se darán cuenta por el múltiple escape que tiene, ¿sí? De que ya estuvieron más o menos queriendo meterle un poco más de fierritos al motor. Pero bueno, ahí ya instalamos el carburador, el motor funciona muy bien. Sí, ya lo tuve un buen tiempo en marcha, ya empezó a levantar temperatura, ¿sí? Se abrió ya el termostato porque esta manguera ya está caliente. Bueno, después en cuanto a funcionamiento, la verdad que todo bien. La única pérdida que tenemos es acá un poquito por esta manguera, pero bueno, hasta que esta manguera no se caliente lo suficiente, ¿sí? Acá debería ir una de esas abrazaderas tipo automáticas que se cierran a medida que se va calentando la manguera para que la termine de apretar bien. Y si no, bueno, ahora hay que apretar más esta abrazadera para que deje de chorrear porque gotea ahí nomás por esta. Después el resto todo bien. Habría que chequear después si es que le falta más líquido refrigerante, pero ahora como levantó un poco de temperatura voy a esperar a que se enfríe un poco antes de abrirlo. Y bueno, ya corregí acá el nivel de cuba de combustible. Sí, evidentemente algo hice mal, no sé, ahora ya está bien, ya no rebalsa más. Quedó un espectáculo eso también. Y bueno, ya queda bien regulando en relenti. Así que por lo menos sabemos que el motor anda, ¿sí? Que está funcionando bien. Después habrá que hacerle el ajuste fino, ¿no? Aparte no tiene mucho sentido tomarme tanto el tiempo de carburarlo ahora, porque después con carga, es decir, cuando nosotros queremos que el motor reaccione moviendo todo el peso del auto, voy a tener que volver a carburarlo nuevamente. Así que ahora simplemente con que el motor pueda estar en marcha, que yo lo pueda dar marcha de vez en cuando, ¿sí? Para asegurarme de que esté funcionando y así todos los días ver de que no haya alguna pérdida de algo o cualquier cosa que se presente. Así yo tengo listo el motor, ¿sí? En buenas condiciones. Una vez que yo quiera después meterlo adentro del auto, me aseguro de que el motor ya está todo bien, ¿sí? Que no hay que andar chequeando pérdidas de aceite o pérdidas de líquido refrigerante. Así que con esta misión, ¿sí? Ya cumplida, lo que iré haciendo a medida que avanza el proyecto de la Chevy es ir dándole marcha al motor y chequeando cosas, ¿sí? También seguir retocando un poco el carburador si es necesario. Toda la idea es que el motor me quede listo para meterlo ya dentro de la carrocería. Pero a eso quería llegar en este video, ¿sí? Lograr darle marcha al motor, mostrarles que funciona todo bien. Vamos a hacerle un último arranque y ya cerramos el video. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben, me dejan su like. No olviden de compartirlo con sus amigos y nos vemos la próxima. Chau, chau. Así que ya está todo. Le damos un poquito acá a la bomba de pique. Miren cómo tira el chorrito de nafta. Ponemos en contacto, ignición.